Bienvenidos a la sustentación de nuestra literatura gris. Esta revisión bibliográfica fue elaborada por las estudiantes de pregrado en Psicología Marisabel Supelano Gil y quien les habla Jenny Zoraima Chaparro Guerrero. Esta revisión bibliográfica la hemos titulado Factores de riesgo y factores de protección de la conducta suicida en adolescentes del municipio de Arauca. El día de hoy les mostraremos a ustedes lo que fue el resultado del desarrollo de nuestra literatura para el Diplomado de Prevención Integral de la Autolesión y Conducta Suicida, Empoderamiento Personal sobre la Vida. Este trabajo fue supervisado y contó con la tutoría de la doctora Ángela Patricia Pinzón León, a quien le agradecemos de antemano su dedicación, tiempo y enseñanza. La sustentación de nuestro trabajo se encuentra organizada con la siguiente tabla de contenido, con el propósito de hacerla lo más entendida posible y de una manera organizada. En primer lugar tenemos el título, que es Factores de riesgo y factores de protección de la conducta suicida en los adolescentes del municipio de Arauca. En segundo lugar tenemos la introducción. En tercer punto está el propósito de la lectura crítica. En cuarto lugar tenemos el planteamiento del problema. En quinto lugar está la revisión y situación actual del tema. En sexto lugar está la conclusión. En séptimo lugar, la frase de reflexión. En octavo lugar, referencias bibliográficas. Y por último, en noveno lugar, se encuentra el espacio de preguntas. Ahora continuamos con la introducción. El propósito de la presente revisión bibliográfica es identificar los factores de riesgos asociados a la conducta suicida de los adolescentes del municipio de Arauca. De igual forma, lograr identificar los factores protectores y de qué manera pueden ser implementados con el objeto de mitigar tan lesiva conducta. Como ustedes bien saben, el fenómeno de la conducta suicida es un problema de salud pública que en los últimos años han mostrado un crecimiento exponencial y lastimosamente esto no se ha tratado como una prioridad en nuestra sociedad. El suicidio es un fenómeno que ataca en silencio y antes de su consumación la víctima experimenta un inmenso deterioro de la salud mental, en ocasiones de una forma tan silenciosa que torna muy difícil poder intervenir a tiempo. En contexto, el suicidio hace parte de la degradación del individuo y asimismo de las sociedades organizadas, generando las diferentes patologías psicológicas que causan sufrimiento en los adolescentes, quienes, para este caso en particular, son el objeto de estudio. En el desarrollo de esta sustentación encontramos los siguientes factores de riesgos asociados a la conducta suicida en los adolescentes: tipo biológico, psicológico y contextuales. Asimismo, explicaremos los factores protectores que ayudan a mitigar la conducta suicida. Entendida la introducción expuesta por mi compañera Marisabel, me dispongo a explicar el propósito de este trabajo, teniendo en cuenta que la investigación de alguna manera debe entregar aportes positivos a la sociedad. Por lo tanto, en la presente revisión bibliográfica se pretende estudiar desde el punto psicológico la manera más oportuna para prevenir la conducta suicida en los adolescentes del municipio de Arauca. El camino a tomar en primer lugar es el estudio de los factores de riesgo asociados a la ideación o conducta suicida en los adolescentes y seguido por el reconocimiento y puesta en práctica de los factores protectores de dicha conducta. Continuamos con el planteamiento del problema. Lo que queremos es que tanto ustedes como la sociedad puedan enterarse de este problema tan grande y poder generar una conciencia colectiva. Ya sabemos que el suicidio es un problema de salud pública, pero preguntémonos, ¿cuántas muertes está generando este fenómeno?
Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, alrededor de 800.000 personas pierden la vida cometiendo suicidio cada año en el mundo. En el caso de Colombia, el DANE nos entrega unas cifras alarmantes, tomadas desde un promedio generado entre el 2010 al 2019, donde se evidencia que más de 2.300 personas pierden la vida por el suicidio. Lo aterrador de este sentido es que el 17% de esta cifra corresponde a personas cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 años de edad. Según las muestras suministradas por el DANE, el departamento de Arauca es una de las regiones con mayor índice de suicidios en la población adolescente, entre los 15 y 19 años de edad, mostrando una prevalencia del 8,7% en el número de casos a nivel del país, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del año 2019, nos hace este aporte. Como podemos ver, ni Colombia ni Arauca es particular o son ajenas a este fenómeno, por lo tanto es menester estudiar y comprender los factores de riesgo que son detonantes en la psiquis de los jóvenes y adolescentes del municipio de Arauca. Una vez identificados y entendidos los factores de riesgo, es necesario comprender y aplicar lo más pronto posible los factores protectores para la conducta suicida. Ahora continuamos con la revisión y situación actual del tema. Una vez entendido el problema tan grande por el que atraviesa nuestra sociedad y puntualmente el grupo poblacional adolescente del municipio de Arauca, nos disponemos ahora sí a explicar profundamente en qué consisten los factores de riesgo y los factores protectores de la conducta suicida. Para ello fue necesario y de vital importancia el estudio de una variedad de autores cuyos trabajos se basaron en artículos científicos y diferentes publicaciones que nos orientaron de la mejor manera para poder lograr entender en qué consisten los factores de riesgo y los factores protectores que aplican al grupo poblacional adolescente. Bueno, doctoras y doctores presentes, ahora sí me dispongo a explicar de la manera más clara posible los factores de riesgo de la conducta suicida que aplican a los adolescentes. En primer lugar, algunos autores identificaron en sus trabajos a los factores de riesgo de tipo biológicos. El factor biológico en los seres humanos hace referencia a los acontecimientos que se relacionan con la salud física, que a su vez puede afectar la parte mental. Lo anterior como consecuencia de una constitución meramente orgánica, haciendo alusión al estado del organismo del individuo. Los factores de tipo biológico subyacen y se presentan como un riesgo de muerte para el individuo, no relacionado directamente por la anomalía biológica, sino por lo que el padecimiento de esta puede ocasionar en la psiquis de la persona. Los factores biológicos más comunes que representan un riesgo para cometer suicidio son trastornos metabólicos, factores genéticos de enfermedades psiquiátricas en primer grado de consanguinidad, enfermedades y dolores crónicos, neoplasias, entre otras, enfermedades terminales, trastornos psiquiátricos y deterioro cognitivo. Todos nos preguntamos cómo una anomalía biológica o un malestar en nuestro organismo puede ser un detonante al momento de idear, planear y consumar el suicidio. El autor Picoro Ortegón, para el año 2019, en su estudio de suicidio en adolescentes de Colombia, desde una mirada psicosocial, nos da a entender que la insuficiencia de producir en el organismo un químico conocido como serotonina sería una de las grandes causas para que el individuo careciera de optimismo, felicidad y sentido de vida. La serotonina es conocida como la hormona de la felicidad. La carencia de esta o la insuficiencia de poder producirla desencadena graves consecuencias en la psiquis de los individuos y se convierte en un factor de riesgo determinante. Entendido los factores biológicos, me permito explicar los factores de riesgo psicológicos de la conducta suicida.
Para entender los factores de riesgo de tipo psicológicos, debemos remitirnos un poco hacia la historia. Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica, fue el primero en ofrecer explicaciones psicológicas al fenómeno del suicidio, postulando que los motivos eran intrapsíquicos, que pueden resumirse en que el suicidio está relacionado con el homicidio en el acto suicida, en el cual hay una ambivalencia de amor y odio, y la importancia de la agresividad en el suicidio como pulsión de muerte. A lo largo de su obra, Freud interpreta la relación entre el suicidio, la melancolía, la agresividad introyectada. Ahora bien, los factores psicológicos se diagnostican cuando los comportamientos y las actitudes tienen un efecto negativo en la psiquis de la persona. Para los adolescentes debemos entender a los factores psicológicos como estos comportamientos anómalos del individuo que afectan directamente a su psiquis, entre los cuales podemos encontrar la impulsividad, los sentimientos de soledad, la autoimagen disminuida, el consumo de sustancias psicoactivas, el déficit de habilidades de resolución de problemas, desesperanza, hostilidad, baja autoestima, sentimientos de fracaso, inhibición emocional, entre otros. En este sentido, el intento de suicidio para un adolescente, en su gran mayoría, es la presión de un deseo inherente por cambiar un caos psicológico en su ser. Es una manera de reacción sobre los graves sentimientos de impotencia. Por consiguiente, los trastornos más comunes en los adolescentes son los trastornos de conducta, depresión, ansiedad generalizada, trastornos de alimentación en adolescentes mujeres y abuso de sustancias psicoactivas en ambos sexos. Dentro de los trastornos anteriormente nombrados, se destacan por su gran concurrencia la depresión y la ansiedad. Ya entendidos los factores de riesgo, tanto biológicos y psicológicos, procedo a dar explicación de los factores de riesgo de tipo contextuales de la conducta suicida en los adolescentes. En este apartado se deben entender a los factores de riesgo contextuales como la experiencia en el espacio o en el entorno que experimenta el individuo, incluyendo el espacio familiar o laboral, es decir, elementos que van desde dinámicas psicosociales hasta situaciones particulares por las que atraviesan las personas jóvenes. Dichas dinámicas y situaciones pueden llegar a ser detonantes al momento de tomar la decisión de cometer suicidio. Bueno, ahora bien, es importante resaltar que Emily Durkheim señaló que el suicidio no puede ser explicado por razones meramente individuales de la persona, es decir, la sociedad es autor activo a través de ciertos individuos para incentivar el suicidio. Dicha conducta proviene, según el autor, de una relación anómala entre el individuo y la sociedad. Para entender mejor, me dispongo a nombrar algunos factores de riesgo contextuales que suelen presentarse en la población adolescente: el desplazamiento o migración, la ruptura amorosa o muerte de algún familiar, la baja funcionalidad familiar, la ausencia de manifestaciones afectivas, el inadecuado estilo de crianza, discordia entre los padres e hijos, maltrato físico o emocional y la comunicación escasa en la familia. Es necesario hacer énfasis en cuanto a la gravedad de la situación en el momento en que las variables anteriormente nombradas se dan de manera simultánea o combinadas en los distintos ambientes que experimentan los adolescentes. En este escenario, se confirmaría una multicausalidad del fenómeno en estudio, agravando significativamente la situación del joven, llevando anímica y emocionalmente más allá de lo que podría soportar. Entendiendo lo anterior, todos los factores de riesgo se pueden presentar como elementos causales de frustración, desesperanza, desmotivación y desarrollo de múltiples problemas mentales y psicológicos, razón por la cual es importante identificar cómo se pueden contrarrestar o prevenir la incidencia de estas situaciones que gravemente influyen en la calidad de vida de una persona. Por lo tanto, la presente revisión se expone también los factores protectores identificados para la mitigación del riesgo suicida en el grupo poblacional adolescente. Entonces, ahora sí, los factores protectores relacionados con el suicidio.
En este apartado desglosaremos los factores protectores en 5 grandes pilares, que son los siguientes. Primero, factores protectores de tipo personal. Segundo, factor protector, estrategias de afrontamiento. Tercero, factores protectores de tipo psicológicos. Cuarto, factores protectores de tipo psicosocial. Y por último, quinto, políticas públicas como factor protector. Ahora me dispongo a explicar cada uno de ellos, empezando por los factores protectores de tipo personal, los cuales pueden estar relacionados con 3 tipos de concepciones con capacidad individuales, las cuales están orientadas a yo tengo, yo soy y yo puedo, donde cada categoría cuenta con características particulares. Yo tengo se relaciona con la confianza, independencia y estabilidad que son proporcionados por los factores externos como la familia, los amigos, las instituciones, entre otros. Yo soy se refiere a la disposición del respeto y la responsabilidad, donde se mencionan los valores y principios que reconoce la persona. Y por último, el yo puedo está relacionado con la capacidad del individuo y la resolución de problemas. Como podemos observar, los factores protectores de tipo personal llevan al individuo por una ruta de autocontrol y un buen manejo de situaciones adversas. En este sentido, un adolescente sería capaz de identificar el problema y exclamar ayuda para buscar una solución adecuada, evitando así la ideación suicida. A continuación, con los factores protectores denominados estrategias de afrontamiento. Estas son tomadas como mecanismo de tipo cognitivo que permite a los individuos afrontar situaciones de estrés experimentadas en el diario vivir, las cuales se encuentran orientadas hacia el problema, en donde las personas tienden a buscar la manera activa de solucionar el conflicto. Estas estrategias de afrontamiento se enmarcan en 3 variables. La primera de ellas es el afrontamiento activo, en donde el individuo, por iniciativa propia y expresando su voluntad, decide afrontar el problema asociado al ambiente, ya sea familiar, laboral, escolar, entre otros. La segunda variable es el afrontamiento orientado a la emoción, en donde las personas se interesan en resolver su bienestar emocional. Un ejemplo de ello puede ser hablar de sus sentimientos, acudir a la religión, fortaleciendo la fe, hacer INSI, entre otros. De esta manera, el individuo puede descargar muchos aspectos negativos que afectan directamente a sus emociones. Y por último, la variable de afrontamiento evitativo, en donde la persona simplemente omite ese evento estresante de su vida y decide no actuar ni pensar en ello. A continuación, en el tercer pilar, donde vamos a explicar los factores protectores de tipo psicológico. Existen 3 importantes factores protectores psicológicos aplicables a la población adolescente. El primero de ellos es la resolución de problemas. En este se tiene en cuenta la capacidad del individuo para afrontar un problema. El primer paso es el autoaceptar y la dificultad vivida, de allí emprender la búsqueda de la solución. Allí se destaca la comunicación y el diálogo como los medios idóneos para resolver los problemas en el ambiente en que estos se presenten. Seguidamente encontraremos el optimismo. Es fundamental que el adolescente enmarque su vida con una actitud positiva. Con ello se logra aprender de los errores cometidos en la vida, al tiempo que su determinación se va fortaleciendo para afrontar y efectuar la resolución afectiva del conflicto. Y por último encontramos la autoestima como un efectivo protector ante el fenómeno suicida, ya que es fundamental para el individuo sentirse capaz de realizar sus actividades de manera adecuada, como también aceptarse y quererse a sí mismo. Dicho lo anterior, es necesario que la persona no se aferre a la idea de buscar el amor en ambientes externos a su ser. El énfasis se encuentra en el amor interior de sí mismo. Si una persona se ama a sí misma, dicho sentimiento será capaz de protegerle y proporcionarle autocontrol.
Ahora procederé a explicar el cuarto pilar de los factores protectores. Me refiero a los de tipo psicosocial. La persona con apoyo social es menos propensa a cometer suicidio. En este sentido, es importante en la vida de los jóvenes el apoyo familiar. Los adolescentes que no se muestran tan fuertes emocionalmente necesitan apoyo emocional y valorativo. Esto porque el contacto humano ayuda a aliviar las tensiones, la tristeza y se aumenta el sentimiento de solidaridad. Con ello, el individuo se siente en la capacidad de socializar sus problemas y a su vez siente que puede ser escuchado sin prejuicio. Y con ello se fortalece una visión óptima de la vida, dándole sentido a la misma. Y finalmente nos encontramos con el último pilar de los factores protectores, cuya importancia es de gran relevancia frente a la prevención del fenómeno suicida en adolescentes, y me refiero a las políticas públicas como factor protector. Estas son establecidas por el gobierno colombiano en el Sistema General de Seguridad Social Integral para prevenir la enfermedad y promover el bienestar general de sus ciudadanos. Entre estas se contempla el Marco General de la Salud Mental, que procede a proteger la integridad psicológica mental de las personas, incluyendo la prevención del suicidio. De hecho, para el año 2018 se expidió la Resolución 4886, cuyo objeto es adoptar una política nacional para la salud mental. Dicha resolución va encaminada a darle legitimidad y cumplimiento a la Ley 1616 del 2013, que tiene como objetivo principal garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental, mostrando a la población de niños, niñas y adolescentes como la principal prioridad. Como podemos observar, el Gobierno Nacional ha promovido desde el Ministerio de Salud y Protección Social, así como desde el Congreso de la República, lineamientos claros frente a la solución y protección mental de todos los colombianos, tomado como prioridad a la población niños, niñas y adolescentes. Queremos agradecer a los asistentes por la atención prestada. Esperamos que hasta el momento les haya quedado claro los términos concernientes a los factores de riesgos de la conducta suicida y a los factores protectores de la misma conducta. Ahora vamos a finalizar nuestra sustentación dejando claro las conclusiones obtenidas en el desarrollo de este trabajo. Luego de una exhaustiva y productiva revisión bibliográfica, utilizando diferentes fuentes, artículos, revistas, ensayos e investigaciones formales y serias, donde hicieron parte una variedad de grandes autores, es preciso concluir que el fenómeno del suicidio es un problema de salud pública generalizado en el mundo entero. Para este trabajo en concreto, es correcto afirmar que en el municipio de Arauca, Colombia, y su población adolescente no es ajeno a este grave fenómeno, ya que dicha conducta no tiene discriminación alguna, ni de raza, nacionalidad, ideología, género, religión, edad, etc., y cuya ocurrencia afecta actualmente a la población en ideación, planificación y consumación, de forma silenciosa y difícil de detectar a tiempo. A su vez, se puede concluir que existe una cantidad extensa de factores de riesgo que alimentan el peligro de una ideación suicida en el individuo. Por otra parte, se logró determinar que existen formas para identificar y prevenir la concurrencia de los factores de riesgo. A eso se le conoce como factores protectores ante la conducta suicida, tales como de tipo personal, psicológico y psicosocial, como también formas y estrategias de afrontamiento y políticas públicas para favorecer su mitigación. Teniendo en cuenta lo anterior, la población adolescente del municipio de Arauca debe ser orientada por una política pública que enmarque las actividades de los jóvenes en buenas prácticas personales y de relaciones sociales, incentivando en todo caso la inclusión, para que de esta manera puedan participar activamente en grupos de arte, cultura, deporte, religiosos, y así de esta población se pueda mantener su mente ocupada, activa y con muchos motivos para vivir. Es y será menester de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca, programa de psicología,
entes territoriales, unidades de salud y diferentes profesionales del área de la salud mental, continuar cosechando desde el conocimiento y la investigación soluciones acertadas contra este tipo de fenómenos psicológicos que degradan al individuo y a la sociedad misma. Ahora continuamos con la frase de reflexión. Esfuérzate para ser la mejor versión de ti. Tú eres una persona muy valiosa. Como dijimos anteriormente, este trabajo de revisión bibliográfica estuvo basado en los estudios de una variedad de grandes autores, utilizando como medio sus trabajos de investigación y sus artículos científicos. A continuación, podrán observar las referencias utilizadas. Bueno, hemos concluido. Queremos reiterar nuestros agradecimientos al público asistente. Esperamos que haya sido de su total agrado y de la misma manera esperamos haber aportado al conocimiento de nuestra región y así poder mitigar este grave fenómeno que tanto ha lesionado a nuestra sociedad. Continuamos con la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto trataremos de resolverla. Muchísimas gracias.